Pentecostés hoy. Pentecostés, día de la iglesia del Señor. Producción radial de la Corporación Renovación Espiritual Carismática Católica de Boyacá y de la Escuela de Misioneros Juan Pablo II. Ya se derrama, ya se derrama, ya se derrama el Espíritu de Dios. Un Pentecostés hoy es promover nuestra conversión personal a Jesucristo nuestro Salvador mediante la acción decisiva del Espíritu Santo. Es realizar la nueva evangelización bajo la guía tutelar del Espíritu de Dios para la renovación y mayor edificación de la Iglesia. Director Juan González Torres. Pentecostés, día de la iglesia del Señor. Ya se siente, ya se siente, ya se siente el Espíritu de Dios. Ya se siente, ya se siente, ya se siente el Espíritu de Dios. Mira cómo aclara en la cordillera, cómo florece el resplandor del sol, cómo la fría mañana se entibia, cómo Dios nos da un día más de amor, y su luz recorre campos y florestas, abarcando hasta en el último rincón, penetrando por tinieblas, dando vida, y jamás detiene su calor. Y aclaró en el último rincón de mi pieza, aclaró en el último rincón de mi corazón, aclaró la eterna oscuridad del camino, aclaró un día más de vida nos ofrece Dios. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Cada día le pasa este mensaje al día siguiente y cada noche lleva a la otra noche esta bella voz. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su mensaje. El sol comienza alegre a recorrer su camino, como un atleta sale por un extremo del cielo y llega hasta el otro extremo sin que nadie pueda verse libre de su calor. La ley y las enseñanzas del Señor son perfectas, son descanso del alma e instruyen al ignorante. Los mandatos del Señor son justos y alegran el corazón. Los mandatos del Señor son puros y dan luz a los ojos. La voluntad del Señor es santa y eternamente firme. Amén. Y aclaró en el último rincón de mi pieza, aclaró en el último rincón de mi corazón. Muy buenos días, queridos hermanos, sean todos bienvenidos a su programa radial Un Pentecostés Hoy. Hermanos, los invitamos a que nos acompañen en la primera parte de la reflexión, la fe y las obras. Sean todos bienvenidos. Queremos creer en cada ser humano, si creemos en la renuncia a la fuerza y siempre abiertas las manos, si creemos, pero queremos creer en el amor que libera, si creemos, no es que el hombre crea en Dios, es Dios que cree en el hombre, si creemos. En este tema, queridos hermanos, la fe y las obras, es importante resaltar lo que nos surgía el beato Juan Pablo II, que era a recuperar y presentar una vez más el verdadero rostro de la fe. ¿Por qué será el verdadero rostro de la fe cristiana? Porque sencillamente nosotros como católicos a veces desfiguramos la fe, tomándola solamente como una creencia y ya. Por eso nos habla el beato Juan Pablo II y continúa diciendo que la fe no es simplemente un conjunto de proposiciones que se han de acoger con la mente. No solamente eso, sino un verdadero conocimiento de Cristo vivido personalmente. Una memoria viva de sus mandamientos. Una verdad
que se ha de hacer vida. Teniendo en cuenta también las palabras de Jesús en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 46. Nos interroga el Señor y nos dice: pero ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo. Ahora bien, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7, versículo 21, nos dice: no son los que me dicen Señor, Señor, los que entran en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vemos pues lo fundamental, que es creer y vivir lo que creo. Esa es la obediencia de la fe. Recordemos aquella historia del Evangelio de San Mateo en el capítulo 7, del 24 al 25, donde nos dice: si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él: aquí tienen al hombre sabio y prudente, que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa, pero la casa no se derrumbó, porque tenía los cimientos sobre roca. Pero dirán del que oye estas palabras mías y no las practica: aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. Y la casa se derrumbó, y todo fue un gran desastre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Inicia nuestro Señor Jesucristo diciendo: así pues, quien escucha estas palabras mías y las pone en práctica. Primero, ¿qué es lo que nos dice? Quien escucha. Y luego, quien las pone en práctica. Y nos dice que el que las escucha y las practica será sabio y prudente. Es decir, vivirá la fe verdaderamente. Su fe será grande y estará bien edificada, como la casa sobre la roca. Pero si está dividida, es decir, solamente escucho su palabra, creo, pero no la vivo, será una fe débil, sin bases, edificada sencillamente sobre arena, que fácilmente, cuando llegan ideologías o pensamientos falsos o profetas falsos y o tentaciones del maligno, sencillamente esa fe se puede perder, se puede derrumbar como aquella casa edificada sobre arena. Por eso, apreciados hermanos oyentes, la fe se manifiesta en las obras por hechos concretos de vida cristiana. El que cree y no vive lo que cree es un mentiroso. Nos dice la primera carta de San Juan, en el capítulo 2, versículo 4. Quien dice que lo conoce a Dios y no cumple sus mandamientos, miente y no es sincero. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. De manera que Dios hoy nos llama a creer en Él, confiar en Él plenamente, realizando también obras concretas, para que mi fe y que tu fe, querido oyente, sea una fe viva y no una fe muerta, como lo dice el apóstol Santiago. En la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 14, Santiago 2:14, nos pregunta: ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Podrá salvarlo la fe? Supongamos que un hermano o hermana andan medio desnudos o sin el alimento necesario,
y uno de ustedes le dice: vayan en paz, abríguense y coman todo lo que quieran, pero no les dan lo que su cuerpo necesita, ¿de qué sirve? Lo mismo pasa con la fe que no va acompañada de obras. Está muerta del todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, la fe se muestra por las obras. Actúa por la caridad. El punto clave de la fe está en el cumplir, en el practicar, en el hacer. Hemos, pues, queridos oyentes, de responder al llamado que el Señor nos hace cuando nos habla por medio también de Santa Faustina Kowalska, esta religiosa que el Señor ha elegido, esta religiosa a quien Jesús misericordioso se le reveló para que enviara su mensaje de misericordia a toda la tierra. Los invito, pues, hermanos, que hagamos propias estas palabras. Se dirige Jesús en estos términos: exijo de ti, dice Jesús, obras de misericordia que deben surgir del amor hacia mí. Debes mostrar misericordia siempre y en todas partes. No puedes dejar de hacerlo, ni excusarte, ni justificarte. Te doy 3 formas de ejercer misericordia. La primera, la acción. La segunda, la palabra. Y la tercera, la oración. Escuchamos, pues, las palabras de Jesús misericordioso. Nos pide y reclama que la fe esté acompañada de obras. Y además continúa hablándonos. Dice: debes saber, hija mía, hijo mío, que mi corazón es la misericordia misma. De este mar de misericordia, las gracias se derraman sobre todo el mundo. Deseo que tu corazón, sea la sede de mi misericordia. Deseo que esta misericordia se derrame sobre todo el mundo a través de tu corazón. Cualquiera que se acerque a ti no puede marcharse sin confiar en esa misericordia mía que tanto deseo para las almas. Palabras de Jesús misericordioso para ti por medio de Sor Faustina Kowalska. Y es aquí donde ahora se abre un gran interrogante. ¿Cuáles son las obras? Y para ello nos trasladamos inmediatamente al Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, versículos del 31 en adelante. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado de todos los ángeles, se sentará en el trono de la gloria que es suyo. Todas las naciones serán llevadas a su presencia y se separará a unos de otros, al igual que al pastor separa las ovejas de los chivos. Colocará a las ovejas a su derecha y a los chivos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. Anduve sin ropas
y me vistieron. Anduve enfermo, pero fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron a ver. Entonces los justos dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a visitarte? El rey responderá: En verdad les digo que, cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Dirá después a los que estén a la izquierda: Malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Era forastero y no me recibieron en su casa. Estaba sin ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y encarcelado y no me visitaron. Estos preguntarán también: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, desnudo o forastero, enfermo o encarcelado, y no te ayudamos? El rey les responderá: En verdad les digo, siempre que no lo hicieron con alguno de estos más pequeños, ustedes dejaron de hacérmelo a mí. Y estos irán al suplicio eterno, y de los buenos a la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, esta es la invitación que nos hace el Señor con su palabra, a cumplir lo que hoy la Iglesia nos presenta como las obras de misericordia. Ya sabemos que son 14, 7 corporales y 7 espirituales. De las corporales, visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, visitar a los presos, dar vestido a quien lo necesita, recibir al peregrino, enterrar a los muertos y además no solo corporales sino espirituales, enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, perdonar las ofensas, corregir al que se equivoca, soportar con paciencia los defectos de los demás, acompañar a nuestros hermanos en los momentos difíciles y rogar a Dios por los vivos y por los muertos. Meditemos, pues, en este mensaje que Dios nos regala para el día de hoy y hagámoslo vida en cada uno de nosotros. Dios los bendiga. En una guerra inevitable, en una paz inalcanzable, en que la tierra es de unos pocos, no creemos, no, que todo esfuerzo sea en vano. La muerte, el final de todo, que se negocie con las vidas. No creemos, no, pero queremos creer en cada ser humano. Si creemos en la renuncia a la fuerza y siempre abiertas las manos. Si creemos, pero queremos creer en el amor que libera. Si creemos, no es que el hombre crea en Dios, es Dios que cree en el hombre. Si creemos. Pentecostés, día de la iglesia. Bien, queridos hermanos, así hemos llegado al final de este programa. Les deseamos a todos un feliz día en el Señor. Ya se siente el Espíritu de Dios. Ya se siente, ya se siente, ya se siente el Espíritu de Dios.